Clase anterior. Incluso los aspectos más simples de la percepción se basan en una síntesis entre lo que está ahí fuera y las reglas por las cuales tu mente interpreta el mundo, y lo que ves, es esa última interacción. Hay mucha organización del sistema visual en nuestro cerebro, y podemos rastrear su organización desde el primer momento en que los fotones entran en tus ojos hasta que reconoces una palabra, un objeto, etc. En la neocorteza, el mundo se divide en dos canales de procesamiento visual, de qué son las cosas y dónde están las cosas. Hoy. Agnosia. Significa no saber. Agnosia aperceptiva. La gente ve las partes, pero no puede unirlas. Hemisferio derecho. Agnosia asociativa. La gente ve el conjunto, pero no puede entender lo que significa. Hemisferio izquierdo. Pierdes la capacidad de reconocer con la vista que es algo, pero la visión es perfecta, y las formas no tienen ningún sentido. Las personas con daño en la corteza posterior derecha, son terribles haciendo percepción inusual, también terribles al ver sombras. Las personas con daño en la izquierda, ven las formas, pero no significa nada para ellos. La vía donde también se le llama sistema para la acción, porque es el que te deja agarrar objetos, hacia donde te mueves, etc. Objetos manufacturados igual a cosas que la gente ha hecho, y las hacemos con la forma que necesitamos. Pero hay pacientes que pueden identificar objetos manufacturados, pero no puede identificar alimentos ni animales, y viceversa. Pero principalmente son cosas que conocemos a través de la visión, vies las cosas que conocemos a través de la acción física y el uso. Vista vies acción física. Cuando estás nombrando animales, tu corteza visual se activa. Visión. Cuando estás nombrando herramientas, la parte involucrada en el movimiento visual se enciende, y el área involucrada en la acción de la mano, áreas sensoriales motoras, acción. Caras. Identidad. Expresiones. Prosopagnosia, personas que no pueden reconocer caras, su visión general está bien. Como el Dr. P. No reconoce a sus alumnos por sus rostros, pero puede reconocerlos por su voz. Una vez, trató de alcanzar su sombrero, pero en cambio, tomó la cabeza de su esposa, trató de levantarla y ponérsela, pero en realidad, confundió a su esposa con un sombrero. E incluso a veces, él acariciaba la cabeza de los hidrantes de agua y los parquímetros, confundiéndolos con la cabeza de niños. Por lo general, se debe a lesiones corticales posteriores. Aproximadamente el 1% de la población es realmente malo para reconocer las caras de las personas y no tienen lesiones cerebrales. ¿Cómo reconocemos una cara? La circunvolución fusiforme. Se encuentra en la parte posterior del cerebro, se extiende desde el occipital hasta los lóbulos temporales. Los bebés no pueden ver muy lejos después del nacimiento, solo pueden ver muy de cerca y no tan bien. Y cada mes mejora para ver de lejos. Por lo tanto, lo único que ve un bebé son caras. Y están más interesados en las caras que en cualquier otra cosa. Pero tal vez sea porque están más interesados en cosas de arriba hacia abajo, y eso los atrae al mundo de las caras. Las caras son configurativas. Porque las relaciones precisas entre ojos, nariz y boca nos dicen quién es esa persona. Los bebés, a los 6 meses de edad, están igualmente interesados en mirar caras de humanos o monos. Pero a los 9 meses prefieren ver la cara de los humanos. Experimento. Monos que no tuvieron una exposición temprana a las caras durante 6 a 24 meses. Antes de ver una cara real, preferían las caras de humanos y monos en las fotografías por igual. Una vez que vieron un rostro humano real, comenzaron a preferir rostros humanos, y viceversa. Esto muestra, como si estuviera en nuestros genes el sentirnos atraídos por las caras de nuestra especie. Escritura. El primer lenguaje visual data de hace unos 4000 años, fue hasta la Biblia de Gutenberg, hace unos 600 años, que fue el primer libro masivo. Entonces, nuestros cerebros no han evolucionado para leer, porque es una invención cultural. Velocidad de lectura promedio 200 a 250 palabras por minuto. Leemos alrededor de 12 letras a la vez, luego movemos los ojos. Ceguera a las palabras / alexia. Personas que sufren un derrame cerebral en la corteza visual izquierda. P.J. S.R. C. 1887. Podía ver, oír palabras, pronunciar palabras, ver números y escribir, pero no podía leer. Hay una parte de tu cerebro, en el hemisferio izquierdo, hemisferio del lenguaje, que es muy específica para las palabras. Lo que significa que hay áreas específicas para dónde están las cosas, rostros, palabras y objetos. Descubrimientos en gemelos. Cuando gemelos idénticos ven caras o lugares, las mismas partes del cerebro se encienden. En los gemelos fraternos, las áreas que se encienden son un poco diferentes. Lo que significa que existe una cierta predisposición genética a cómo vemos una cara, o sabemos dónde estás, etc. Pero, si les muestras palabras, las mismas áreas se encienden en ambos tipos de gemelos. Es como si no existiera una predisposición genética para saber dónde procesará las palabras. Debido a que las palabras son relativamente nuevas, nuestro cerebro no ha evolucionado tanto en este sentido. Reconocimiento facial. Somos muy malos con las caras al revés porque no practicamos con ellas. La gente se vuelve buena para mirar caras hasta los 16 años,
la experiencia social es nuestra práctica inconsciente. Si quieres ser bueno mirando las caras de los perros, necesitarás practicar 8 años. La imaginación y la percepción usan las mismas partes neuronales en tu mente. Si ves una cara, se enciende; si imaginas una cara, se enciende un poco menos, pero sigue siendo la misma parte. Sea cual sea el grupo racial al que veas mucho, eres bastante bueno recordando esas caras. En cualquier grupo que veas menos, eres mucho peor. Ambos grupos recuerdan mejor las caras de su propio grupo. Pero también, si eres un grupo minoritario, todavía eres bastante bueno en las caras de la mayoría. Si eres un grupo mayoritario, eres malo con las caras de las minorías. Es literalmente la experiencia que tienes. Área de cara fusiforme FFA, responde más a grupos de tu propio grupo racial. Y eso promueve la facilidad con la que identificas a un individuo en tu grupo. Todo esto se trata de tu experiencia. Debido a que esto no está presente al nacer, los bebés no tienen este sesgo. Pero está presente a los 3 meses, al ver a personas de tu familia. Hay alrededor de 6 emociones básicas que transmiten personas de todo el mundo. Feliz. Triste. Temor. Ira. Sorpresa. Asco. Expresión universal de sentimientos transmitidos por expresiones faciales. Miedo y amígdala. Tenemos una amígdala en cada lado, muy pequeña, en forma de almendra, dentro de nuestros lóbulos temporales, junto al hipocampo. Es esencial para el miedo aprendido. PEJ1. Ratón sin amígdala, no temas a los gatos. PEJ2. Personas sin amígdala. No sienten miedo. Pero también, no pueden reconocer expresiones faciales de miedo. E incluso si les pides que dibujen una expresión facial de miedo, dibujaron, por ejemplo, un bebé gateando y que tiene miedo. Por lo tanto, comprenden el concepto de miedo, pero no pueden imaginarse cómo se ve una cara con miedo. Lo que significa, la parte de tu cerebro que aprende lo que es temible, también es donde se almacena el conocimiento para reconocer una señal social de miedo.